Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video de series de Fourier y de transformadas de Laplace. En esta clase número 13 vamos a calcular paso a paso la serie de Fourier de la función diente de sierra. Recordemos que la serie de Fourier consiste en escribir una función f de x, la cual es periódica, como una combinación de funciones coseno más una combinación de funciones seno. Estas funciones coseno son la base de Fourier. Me refiero a las funciones coseno y seno. Pues bien, esta combinación, esta parte que está señalada aquí como combinación de las funciones coseno, constituyen la parte par de la función f de x, y esta otra, la combinación de las funciones seno, es la parte impar de la función. La serie de Fourier se calcula a través de estos coeficientes denominados coeficientes de Fourier. Y nuestro objetivo de calcular la serie de Fourier de una función f de x se logra cuando calculamos estas tres integrales y sustituimos sus valores en donde corresponda. Hoy vamos a estar trabajando con la función diente de sierra. Dicha función es simplemente una línea recta, es la función f de x igual a x, y vamos a estar trabajando en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1 positivo. Aquí tenemos que señalar que menos 1 es menor que x y menor que 1 positivo. Esta expresión y esta condición constituyen la forma formal de escribir a la función diente de sierra. Pues bueno, vamos a proceder a calcular los coeficientes de Fourier. Para empezar, vamos a calcular el coeficiente A0. Nosotros debemos de tener en mente que para calcular ese coeficiente A0, el valor de L es 1. Por lo tanto, el coeficiente A0 es calculado con esta expresión, y teniendo en cuenta que L es igual a 1, nos va a quedar A0 es igual a la integral que va desde menos 1 hasta 1 positivo de la función f de x, la cual es simplemente x. Y aquí escribimos el diferencial de x. Esta función, la función x, es una función impar. Además, estamos integrando en un intervalo perfectamente simétrico. Nosotros sabemos que la integral de una función impar en un intervalo perfectamente simétrico es 0. Por lo tanto, el coeficiente A0 es simplemente 0. Ya calculamos el primero de los coeficientes de la serie de Fourier. El segundo coeficiente es el coeficiente AN, el cual, teniendo en cuenta que L es igual a 1, nos queda como la integral desde menos 1 hasta 1 positivo de la función f de x, que vale x, multiplicada por el coseno de nπ por x. Pues bien, nuevamente vamos a analizar la paridad de esta función. Debemos de tener en mente que esta es una función impar, el coseno es una función par, por lo tanto el producto impar por par es impar. Aquí nada más déjenme escribir el diferencial de x. Y nuevamente nosotros sabemos que la integral de una función impar en un intervalo simétrico es simplemente 0. Por lo tanto, todos los coeficientes AN tienen un valor de 0.
Finalmente, el último de los coeficientes que vamos a calcular es el coeficiente Bn. Este coeficiente, teniendo en cuenta nuevamente que L tiene un valor de 1, se calcula con la integral que va desde menos 1 hasta 1 positivo de la función f de x, la cual es x, multiplicado por el seno de nπ x, y todo esto diferencial de x. Aquí voy a eliminar esto para hacer espacio. Pues bien, la estrategia a seguir aquí es la integración por partes. Para integrar por partes tenemos que identificar, en primer lugar, tenemos que identificar que x desempeña el papel de la función f y el seno de x desempeña el papel de diferencial de g. Entonces, para poder aplicar la integración por partes, es decir, la integral de f de g igual a fg menos integral de g de f. Para poder aplicar esa fórmula tenemos que identificar plenamente quién es g y quién es f y sus respectivos diferenciales. La función f es igual a x. Y por otra parte, el diferencial de f va a ser simplemente dx. Ahora vamos a determinar quién es g. Bueno, lo que sí sabemos es que el diferencial de g es la función seno de n veces pi por x. Y nosotros debemos obtener g. Y esa g la obtenemos por integración. La función seno de nπ x dx. Y aquí vamos a hacer algo de álgebra. Vamos a multiplicar toda esta expresión por nπ. Y para no alterar la ecuación, vamos a dividir también entre nπ. Debido a que nπ es una constante, podemos sacarla de la integral. nπ integral de seno de nπ por x, y ahora nπ diferencial de x. Hemos multiplicado y dividido por esta cantidad para poder tener identificado aquí u, y que esto sea el diferencial de u. Y una vez que tenemos escrita la integral en esa manera, ya podemos aplicar directamente las fórmulas de integración. De acuerdo a dichas fórmulas, esto es simplemente 1 entre n veces pi multiplicado por menos el coseno de n veces pi por x. Pues bien, con todo esto ya plenamente identificado, con f y diferencial de f, tenemos el diferencial de g y tenemos también la función g. Una vez teniendo todo eso identificado, ya podemos proceder a aplicar la fórmula de integración por partes. El coeficiente Bn va a ser, de acuerdo a esta fórmula, f por g, pero f vale x y g vale esto, menos coseno de nπ por x, y todo eso entre nπ. Esto debe ir debidamente evaluado entre menos 1 y 1 positivo.
Y siguiendo con la fórmula, tenemos que restarle la integral de g multiplicado por df. Aquí escribimos 1 entre npi. Y todo esto multiplicado por menos coseno de npi x por el diferencial de f, que vale dx. Esta integral tiene que ir desde menos 1 hasta 1 positivo. Y aquí debemos recordar de clases anteriores que estos cosenos fueron cuidadosamente elegidos para que el área bajo la curva en un intervalo simétrico como el que tenemos aquí sea 0. Por lo tanto, todo este término se anula. Finalmente, tenemos que evaluar la expresión que nos queda. Vamos a escribir en primer lugar aquí 1 y acá menos coseno de npi, y aquí deberíamos escribir 1. Todo esto dividido entre npi. Y tenemos que restarle la función evaluada en menos 1, es decir, menos coseno de npi menos 1 dividido entre npi. Bueno, teniendo la debida precaución con la ley de los signos, esto es menos 2 veces coseno de npi entre npi. Ese es el resultado de nuestra integral y por lo tanto el coeficiente Bn es 2 coseno de npi dividido entre npi, y todo eso con signo negativo. Pues bien, tenemos que ir sustituyendo los coeficientes, como mencionamos al inicio de esta clase, tenemos que ir sustituyéndolos en la serie de Fourier. Una vez que hemos logrado esto, es que podemos decir que completamos satisfactoriamente el cálculo de la serie de Fourier de esa función en particular. Esa función en particular fue la función x, y nosotros nosotros determinamos que todos los coeficientes A0, A1, A2, todos los coeficientes A que constituyen la parte par de esa función son 0. Y también acabamos de establecer que los coeficientes de la parte impar están dados por esta expresión: menos el Bn es menos 2 veces el coseno de npi entre npi. Aquí, por lo tanto, vamos a sustituir el B1. El B1 es, lo voy a poner todo entre corchetes, menos 2 coseno de pi dividido entre npi. Y todo eso acompaña a la función seno. Lo que hemos escrito es este término. Ahora va el siguiente término. Más, y entre corchetes voy a escribir menos 2 veces coseno de 2pi entre 2pi. Todo esto acompaña a la función seno de 2pi x. Y vamos a escribir el tercero de los coeficientes. Menos 2 veces coseno de 3 veces pi
dividido entre 3 veces pi, y todo esto multiplicado por el seno de 3 pi por x. Y al ser una serie infinita, viene un número infinito de términos. Nosotros podemos simplificar toda esta expresión teniendo en cuenta que el coseno de pi tiene un valor de -1. El coseno de 2pi tiene un valor de 1 positivo. El coseno de 3pi tiene un valor de -1 y así sucesivamente se van alternando. Por lo tanto, aquí vamos a escribir este coseno de pi que vale -1 por -2, esto es 2 veces seno de pi x. El siguiente, el coseno de 2pi es positivo, vale +1. Con este menos es menos. Esto es 1 entre pi por el seno de 2pi x. Y ahora viene el tercer coeficiente. Esto es 2 veces entre 3pi por el seno de 3 veces pi por x. Y así sucesivamente. Y esta es la serie de Fourier de la función x, de la función diente de sierra. Este es el procedimiento para calcular una serie de Fourier de una función arbitraria. Primero, bueno, voy a señalar algunos puntos importantes en este cálculo. Tenemos que identificar cuánto vale L. ¿Sí? Ese es el primero de los pasos. Tenemos que tener perfectamente definido cuáles son los límites de integración. Después tenemos que calcular cada uno de los coeficientes de Fourier. Es decir, que tenemos que calcular A0, tenemos que calcular el AN y todos los coeficientes BN. En todo este proceso de cálculo de los coeficientes de Fourier es muy importante tener en mente la paridad de la función. Es bastante conveniente porque nos puede ahorrar el cálculo de muchas integrales. Y finalmente, después de haber calculado todos los coeficientes de Fourier, tenemos que sustituir dichos coeficientes en la serie de Fourier. Es decir, tenemos que sustituir todo lo que hemos calculado en esta expresión. Y una vez que hayamos sustituido todos los coeficientes en esta serie, nuestra labor de calcular la serie de Fourier ha terminado. En este caso, nosotros analizamos la función x. Esta función x es impar. Por lo tanto, es totalmente natural que estos coeficientes, que son la parte par, sean 0 y que lo único que sobreviva sea la parte impar. Si ustedes se dan a la tarea de hacer el cálculo de la serie de Fourier de una función par, por ejemplo, la función x elevado al cuadrado, tengan la seguridad que el cálculo de sus coeficientes les va a conducir a que esta parte sea 0 y que únicamente sobreviva la parte par. Nuevamente,
tenemos que fijarnos en la paridad de la función. La paridad es un concepto muy importante y tenerlo en mente va a ayudarnos a ahorrar mucho trabajo en el proceso de integración, en el proceso del cálculo de los coeficientes. Hasta aquí en la clase de hoy y vamos a continuar con otro ejemplo acerca de el cálculo de una serie de Fourier, pero de una función definida por partes.